Te voy a pedir que imagines una escena muy concreta. Son las 8 de la mañana, estás dejando a tu hijo en la puerta del colegio, le ves entrar con la mochila, saludar a sus amigos, desaparecer por la puerta y te haces una pregunta silenciosa que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué le van a meter hoy en la cabeza? Porque en España, ir al colegio ya no va solo de aprender matemáticas, lengua e historia. Va de algo mucho más profundo y más peligroso. ¿Quién decide qué debe pensar tu hijo sobre su país, sobre su identidad, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre la religión, sobre la política? Y aquí es donde la batalla por la educación deja de ser un debate técnico y se convierte en una guerra cultural total. En esa guerra, te puede gustar o no, hay un general muy claro en uno de los bandos, Santiago Abascal. Quédate con una frase que resume su posición. Los hijos no son del Estado, son de sus padres, y la escuela no está para reeducarles contra su familia. En un país donde se ha normalizado que los ministros hablen de rescatar a los niños de entornos reaccionarios y de garantizar una educación en valores progresistas, esa frase suena como una bomba. Durante años, la izquierda ha tenido claro que la educación es su gran herramienta para cambiar la sociedad. Lo han dicho sin esconderse. Dadnos una generación y cambiaremos el país. Cambios de currículos, de libros de texto, de asignaturas de valores, de educación sexual, de enfoque de la historia. Todo envuelto en palabras bonitas: igualdad, diversidad, inclusión. Y mientras muchos padres seguían pensando que la escuela es como la que ellos conocieron, el contenido iba mutando poco a poco. Abascal ha puesto el dedo en la llaga. No tenéis derecho a usar las aulas como laboratorio ideológico. Su defensa de la libertad de elección no va solo de elegir colegio público, concertado o privado. Va de algo más profundo. El derecho de los padres a escoger un proyecto educativo acorde con sus valores sin que el Estado se meta a corregirlos. Por eso Vox habla tanto de cheques escolares, de financiación que sigue al alumno y no al centro, de libertad para elegir centro sin que te penalice el código postal. En el modelo actual, el Estado decide dónde va tu hijo según dónde vives, y sobre ese paquete cerrado te dice: esto es lo que hay, y si no te gusta, te aguantas o te arruinas pagando un colegio privado. Abascal quiere romper esa lógica, que el dinero público vaya detrás del niño y que tú, como padre, puedas decidir si quieres un colegio religioso, laico, con un tipo de disciplina u otro. Por supuesto, el sistema salta. Eso rompe la igualdad, eso privilegia a unos, eso es neoliberalismo. Pero la realidad que viven miles de familias es otra. La igualdad ya está rota. Hay familias con dinero que eligen y familias sin dinero que tragan. La libertad educativa hoy es un privilegio de renta. Vox plantea convertirla en un derecho real, y ahí su discurso engancha con mucha gente humilde que ni se considera de derechas ni ha pensado nunca en términos ideológicos, pero sí sabe que no quiere que le digan desde un ministerio cómo tiene que educar a sus hijos. Otra pata del debate es la ideologización directa de los contenidos. Libros de texto que presentan España como un país básicamente culpable de todo, que blanquean separatismos, que retuercen la historia para encajarla en el relato de la memoria histórica, que hablan más de cambio climático y activismo que de geografía o literatura. Asignaturas donde se habla de identidad de género con niños de 8 años mientras siguen saliendo del instituto sin saber hacer una declaración de la renta o sin entender una nómina. Abascal denuncia esto como una ingeniería social planificada. No es un fallo azaroso, es un proyecto que pretende producir generaciones desconectadas de su historia, de su patria, de su cultura, pero muy conectadas a un conjunto de dogmas progres que cambian cada 5 años. Frente a eso, su receta es simple: vuelta a lo básico, más esfuerzo, más exigencia, más meritocracia, más contenido académico serio, menos adoctrinamiento, que en clase de historia se hable de hechos, no de interpretaciones militantes, que en lengua se lean buenos libros, no panfletos, que en matemáticas se haga cálculo, no debates morales, y que los valores se enseñen en casa, no según el color del gobierno de turno. Uno de los puntos más incendiarios es la educación afectivo-sexual. A muchos padres nadie les pidió permiso para introducir en los colegios talleres, charlas, contenidos sobre orientación sexual, identidad de género, nuevos modelos de familia en edades cada vez más tempranas. Se dieron cuenta cuando sus hijos llegaron a casa hablando de conceptos que ni ellos manejan. Aquello del famoso PIN parental que defendió Vox iba precisamente de eso, de que el padre pueda decir: a esta charla mi hijo no va, igual que hoy puede excusarle de religión o de ciertas actividades. La reacción fue brutal: censura, inquisición, ataque a los derechos
de los niños. Pero si lo piensas fríamente, es curioso. El sistema que acepta sin problemas que un padre decida si su hijo va o no a misa, se escandaliza si ese mismo padre quiere decidir si su hijo va o no a un taller de ideología de género. La línea roja no es la libertad del niño, es la libertad del Estado para meterse hasta el último rincón de su cabeza. Abascal, con su estilo bruto, lo reduce a una frase: quieren meter en tu casa por la ventana lo que tú no dejarías entrar por la puerta. Y eso, te guste él o no, es exactamente la sensación de muchos padres. Otra dimensión del control estatal es el ataque al modelo concertado y a la educación diferenciada. Colegios que llevan décadas funcionando, con buenos resultados, con familias implicadas, se ven demonizados porque no encajan en el ideal de escuela pública única, laica y homogénea. Se les acusa de segregar, de elitistas, de anticuados y, sin embargo, año tras año, las listas de espera están llenas. ¿Por qué? Porque hay padres que quieren algo que la escuela pública, tal como la han convertido, no les ofrece: disciplina, exigencia, continuidad de valores. Abascal se coloca sin matices al lado de esos centros. Defiende su financiación, defiende la libertad de los padres que los eligen, defiende incluso la educación diferenciada por sexos, si los padres la quieren, no porque piense que sea la única válida, sino porque su principio es otro: que el Estado no se meta a decidir el modelo correcto. En paralelo, denuncia el deterioro brutal de la educación pública, no como excusa para cargársela, sino como prueba de que quienes más la reivindican son quienes menos la han cuidado. Aulas masificadas, falta de autoridad del profesor, violencia y falta de respeto, nivel académico a la baja, aprobados generales para maquillar estadísticas. Mientras tanto, se multiplican los contenidos ideológicos: menos latín, menos filosofía clásica, menos ciencias duras, más transversalidad en igualdad de género, más memoria democrática, más conciencia climática. Abascal plantea una pregunta que suena vieja pero que es tremendamente actual: ¿va la escuela a formar cabezas o a moldear conciencias? Y si es lo segundo, ¿quién decide cómo se moldean? El papel del profesor también está en el centro. Por un lado, muchos docentes se sienten abandonados, sin respaldo, sin autoridad, convertidos en animadores sociales. Por otro lado, una parte pequeña pero ruidosa del profesorado ha asumido un papel de militante en el aula, usando su posición para hacer campaña ideológica. Abascal lo ve claro: el profesor debe tener autoridad para mantener el orden, pero no licencia para adoctrinar. Su solución pasa por blindar por ley el derecho de los padres a denunciar adoctrinamiento ideológico, por establecer sistemas de inspección reales y por devolver al profesor la capacidad de exigir sin miedo a que una familia malcriada le hunda a base de quejas. Hay un punto clave que hace este tema muy viral: todos hemos ido al colegio, todos tenemos recuerdos, todos comparamos. Cuando un padre escucha a Abascal decir que quiere que los niños aprendan más historia de España sin complejos, que quiere que se respete el himno, la bandera, que se expliquen los héroes nacionales y no solo los monstruos, muchos sienten que alguien por fin está diciendo lo que ellos pensaban, pero no se atrevían a formular que se ha pasado de una escuela que quizá idealizaba el pasado a una que lo odia. La izquierda responde que eso es adoctrinamiento nacionalista. Abascal contraataca: adoctrinamiento es enseñar a avergonzarse de su país, no enseñar a conocerlo. Y en ese choque de relatos, el que más se parece a las vivencias del ciudadano medio tiene las de ganar en el largo plazo. La desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema educativo no es un invento de Vox. Viene de años de reformas cambiazo, de leyes educativas que se derogan cada vez que cambia el color del gobierno, de niños que son conejillos de indias de cada nueva ocurrencia pedagógica. Abascal se limita a ponerle nombre al hartazgo: han usado a vuestros hijos para sus experimentos. Se acabó. Su apuesta por una educación más centrada en el esfuerzo, en el mérito, en contenidos serios y en el respeto a la autoridad del profesor conecta con algo muy básico: la sensación de que el nivel ha caído en picado, que se pasa de curso sin saber, que el título vale menos, que el idioma extranjero se queda en teoría, que las faltas de ortografía ya no importan para no traumatizar. Esa sensación multiplicada se convierte en un caldo de cultivo perfecto para un discurso de basta de buenismo pedagógico. Al final, la batalla por la educación es la batalla por el futuro. No hay nada más potente que moldear lo que piensa un niño hoy para que actúe de determinada manera mañana. Quien controla la escuela, controla el mañana. La izquierda
lo ha entendido desde hace décadas. Abascal ha llegado a la guerra tarde, pero ha llegado dispuesto a decir algo que muchos tenían atragantado. La escuela no es vuestra, es de todos, y los hijos no son vuestro material de laboratorio. Puedes no compartir su tono, puedes discrepar de sus propuestas concretas, pero si eres padre o madre, sabes perfectamente que algo se ha roto cuando tienes que revisar el libro de texto de tu hijo con miedo a lo que te vas a encontrar. El control estatal de la educación se vende como garantía de igualdad, pero la experiencia demuestra que la única igualdad que garantiza es que los pobres no puedan escaparse del modelo único. La libertad de elección, con todas sus imperfecciones, es lo que permite que una familia obrera que hace un esfuerzo brutal pueda llevar a su hijo a un centro donde se sienta representada. Abascal ha decidido apostar todo a esa idea. Menos Estado en la cabeza de tus hijos, más poder para ti. La pregunta es sencilla y brutal. ¿Confías más en un ministro de turno que ni sabe cómo se llaman tus hijos o en ti mismo para decidir qué educación necesitan? Su respuesta ya la sabes. La tuya tarde o temprano vas a tener que darla, porque seamos sinceros, hasta ahora muchos padres han preferido mirar hacia otro lado. Mientras saque buenas notas, mientras no repita, mientras no haya problemas graves, no me meto, piensan. Pero las notas pueden ser buenas en un sistema que baja el nivel para que cuadren las estadísticas, y los problemas graves no siempre se ven en un parte de disciplina. A veces se ven cuando, con 15 años, tu hijo repite como un loro consignas que ni entiende, pero que ha escuchado en clase disfrazadas de verdad científica. Abascal entra justo ahí, en ese punto de incomodidad. Si tú no te ocupas de lo que le enseñan a tu hijo, otros se van a ocupar encantados. No está diciendo nada que no sepas ya, pero lo dice de una forma que no te deja refugiarte en la excusa de la ignorancia. La reacción contra su discurso suele ser acusarle de querer imponer también su ideología, pero si escuchas con calma, verás que su propuesta va por otro lado, que haya más pluralidad de modelos, no menos, que quien quiera una escuela laicista pueda tenerla, pero quien quiera una escuela cristiana, exigente, patriótica también, que el Estado no decida qué valores son los correctos, sino que garantice que todos aprendan bien las materias básicas y deje a las familias el resto. Otra pieza clave de su relato es el papel de la nación en los planes de estudio. Hoy, en muchos libros, España aparece casi como un accidente, un problema, una estructura opresiva. Se enfatizan los errores, los horrores, las sombras, se minimizan los logros, la unidad, los momentos de grandeza compartida. En ese vacío simbólico, los nacionalismos periféricos han metido su relato sin resistencia. En Cataluña, en el País Vasco, en otros rincones, generaciones enteras han crecido con manuales que presentan a España como el otro. Abascal sabe que si se pierde esa batalla en las aulas, da igual lo que se vote en el Congreso dentro de 20 años. Por eso insiste tanto en recuperar una enseñanza de la historia que no sea un panfleto antiespañol. No se trata de ocultar lo malo, sino de ponerlo en contexto, de equilibrar, de explicar también lo que unió, lo que se construyó, lo que permite que hoy exista algo llamado España. Ese énfasis en la nación como algo positivo irrita muchísimo a quienes llevan décadas trabajando para deconstruirla, pero precisamente por eso su mensaje corre tan rápido entre mucha gente que sentía que la identidad nacional había sido expulsada del aula. También está el problema del respeto a la autoridad. En demasiados colegios, el profesor es hoy casi un rehén de alumnos que saben que pueden cruzar casi todas las líneas sin consecuencias, rehén de padres que saltan a la mínima para defender lo indefendible, rehén de administraciones que priorizan las cifras de éxito escolar por encima de la verdad. Cuando Abascal dice que hay que devolverle al profesor la capacidad de poner orden, de suspender, de exigir, de expulsar si hace falta, muchos docentes que jamás votarían a la derecha se encuentran pensando: ojalá, pero no lo dirán en público porque el coste de salirse del consenso pedagógico oficial es alto. La idea de disciplina está demonizada. La palabra autoridad se asocia a autoritarismo y mientras tanto las aulas se convierten en un campo de batalla donde aprender se hace cada vez más difícil. Ahí el discurso de mano dura de Abascal no es un capricho ideológico, es una respuesta a una realidad que miles de profesores ven cada día. Otro elemento que hace esta pelea tan central es que la educación determina quién manda mañana. Los que hoy ocupan cargos en la administración, en los medios, en las empresas, salieron de un sistema educativo concreto con unos valores concretos. Si no te gusta la élite que tienes que mirar qué se les enseñó cuando eran niños. Abascal está diciendo: si dejamos que sigan moldeando a los jóvenes con las mismas recetas, dentro de 20 años tendremos más de lo mismo, pero peor. Por eso suena tan insistente, tan obsesivo incluso, cuando habla de manuales, de asignaturas, de filtros ideológicos en universidades.
necesidades. Sabe que, aunque hoy no gane esa batalla del todo, sembrar dudas en los padres es el primer paso para cambiar cosas. Y esas dudas ya están sembradas. Cada vez más familias preguntan qué libros se usan, qué contenidos se dan, qué talleres se imparten. Antes eso se veía como padres pesados, ahora empieza a verse como lo normal. Al final, todo este debate se condensa en una escena: un padre o una madre sentado frente a la televisión oyendo a un ministro decir que el Estado tiene que garantizar que todos los niños reciban una formación en valores progresistas, y luego oyendo a Abascal decir que el Estado se está metiendo donde no le llaman, que los hijos son tuyos. Entre esas dos frases, más allá del ruido, tienes que elegir de qué lado estás. No hay neutralidad posible. Puedes seguir confiando en que quienes han convertido la escuela en un campo de batalla ideológico van a usar ese poder con moderación, o puedes decidir que ya va siendo hora de limitar ese poder y de recuperar tu capacidad de decir sí o no a lo que entra en la cabeza de tus hijos. Santiago Abascal ha elegido su bando y lo grita sin matices: más libertad para las familias, menos ingeniería social desde el Estado. La cuestión es si tú vas a seguir dejando la educación de lo que más quieres en manos de gente a la que ni conoces ni te responde, o si, aunque te cueste, vas a empezar a reclamar lo que siempre fue tuyo: el derecho a decidir qué mundo le estás enseñando a tus hijos antes de soltarlos en él.